continuación vamos a presentar al profesor Vanderlei Ferreira de la Universidad Católica Boliviana del Centro de Investigación CICEI con el tema Pisos Ecológicos de Bolivia. Adelante, Vanderlei. Muchas gracias, doctora Guzmán. Muchas gracias a todas presentes. Parece que estoy en clases, es decir, la última fila está llena, así como les digo, no escupo al hablar, pero pueden venir adelante. Pero creo que estamos en un ambiente maravilloso. Felicidades a la Universidad Católica de Santa Cruz por ambientes tan bonitos y por acogernos. Quiero agradecer a la organización por la invitación. Entonces, lo que vengo a presentarles hoy día, Pisos Ecológicos de Bolivia, la mega diversidad que tenemos. En realidad, lo que pienso presentarles hoy es una introducción y finalmente voy a entrar a materiales y métodos, resultados, discusión, como una investigación científica nacional. Pero quiero aprovechar el tema de pisos ecológicos de Bolivia para hacer una introducción un poco más amplia, porque veo que a veces tenemos alguna confusión, a veces no sabemos muy bien. Justo ahora el doctor Amurrio nos presentaba que tenemos un gran potencial de biomasa, un gran potencial eólico, un gran potencial de energía solar. ¿Y por qué se da eso? Entonces empezamos que los seres vivos, sus comunidades, por ende, los ecosistemas, los hábitats, los biomas y los antromas que los componen están determinados por factores. Los factores son los que condicionan y esos factores condicionan el clima. ¿Y cuáles son esos factores? Tenemos factores desde los cósmicos, o sea, los movimientos de la Tierra, nuestra posición en el sistema solar. Hay factores globales, factores regionales y factores locales. Y los seres vivos y sus comunidades han coevolucionado con esos bioclimas. Por eso tenemos un país tan diverso. Una cosa que generalmente nosotros coloquialmente siempre decimos el trópico de Cochabamba, el subtrópico, o hablamos del trópico para hablar de tierras bajas. Bolivia es un país tropical. Tropical primero porque geográficamente está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Y qué marca el trópico de Cáncer y Capricornio? El eje de inclinación de la Tierra. Por eso tenemos solsticio, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y los equinoccios cuando el Sol está en su cenit en el Ecuador. Entonces Bolivia es un país tropical. Y esa es una influencia y es muy interesante, porque si la Tierra tuviera el eje paralelo al plano de la eclíptica solar, los polos tendrían noches eternas. Entonces, gracias a esa inclinación de la Tierra, al movimiento de rotación y de traslación, es que tenemos las estaciones y los polos pueden tener luz. Entonces, en la región ecuatorial y tropical tenemos un fotoperiodo, una cantidad de luz homogénea todo el año, y eso nos hace un país tropical. ¿Por qué más somos un país tropical? Porque las lluvias son en verano. ¿Por qué más somos tropical? Porque la amplitud térmica diaria es mayor que la amplitud térmica anual. ¿Qué quiere decir? Si estamos aquí en la región tropical, los días y las noches son básicamente iguales. Cuanto más nos alejamos del Ecuador, los días se vuelven más largos en verano y más cortos en invierno, con el extremo de 3 meses de noche y 3 meses de día en los polos. Es un país tropical, aunque nosotros coloquialmente estamos acostumbrados a decir el trópico de Cochabamba. Incluso tenemos un subtrópico que es los Yungas, que no es subtrópico. Entonces, y eso a veces confunde, y yo por eso quisiera hablar eso aquí, porque a veces nuestros estudiantes mismos se confunden y nosotros también, los mayores, nos confundimos. Dentro del modelo bioclimático en la Tierra está dividido por 5 macrobioclimas. El tropical, que vemos que el bioclima tropical va más allá del trópico de Cáncer y Capricornio. ¿Por qué? Son zonas que la amplitud térmica diaria es mayor que la amplitud térmica anual, son zonas que llueven en verano, etc. Entonces tenemos un trópico geográfico limitado por los paralelos 23 grados y tenemos un trópico
bioclimático. Luego tenemos el bioclima templado, que es más húmedo, y un bioclima mediterráneo. Si vamos más al sur, al norte, un bioclima boreal y finalmente polar. Y aquí puse esa imagen que veamos la asimetría que tiene el planeta. Si ven ustedes la línea del Ecuador, el hemisferio norte tiene mayor tierra emergente. Entonces es más caliente que el hemisferio sur. El hemisferio sur es el que está más lejos y más cerca del sol. Pero ¿por qué no somos más calientes y más fríos? Porque tenemos una masa de agua alrededor que amortigua ese efecto. Nuestro maravilloso país además tiene dos cordilleras. La cordillera occidental, que es volcánica, y la cordillera oriental, que es sedimentaria y metamórfica. Esa particularidad del altiplano, que es único, se debe a que entre la placa del Pacífico y la placa de Sudamérica, según el gran geólogo boliviano Soruco, hay un resto de la placa de Arequipa que nos permite tener ese altiplano maravilloso, el lugar más alto del mundo que tiene población. El altiplano del Himalaya es mucho más alto, pero ahí la gente no vive. Entonces tenemos más de 6.000 metros de desnivel, desde el Sajama, 6.158, hasta 80 metros, Puerto Bush, nuestra salida hacia el Océano Pacífico. Y tenemos una cantidad de fisiografía, provincias fisiográficas y geológicas muy impresionantes. Además tenemos una amplitud latitudinal de 13 grados. Hay una correlación directa e inversa entre la altitud y la latitud con la temperatura. Cuanto más alto, más frío. Cuanto más latitud, más frío. Entonces, eso es algo fundamental para tener en cuenta. Aquí les muestro, no es algo nuevo. Hace 200 años atrás, el gran naturalista Alexander von Humboldt y otros ya han percibido ellos, y es más, justo Caldas, un ingeniero colombiano, fue el que primero, junto con estos naturalistas, han propuesto la gradiente de temperatura altitudinal. Cada 1000 metros que uno sube dentro de las latitudes tropicales, baja 6.5 grados. Vemos a nivel cósmico, tenemos factores que influencian el clima de Bolivia. A nivel global, la zona de convergencia intertropical. A nivel más regional, el monzón sudamericano, la zona de convergencia sudamericana. Y también tenemos en Sudamérica los vientos bajos de los Andes. Toda esa humedad que se genera en la Amazonía se choca con los Andes, y esos vientos traen esta humedad aquí a Santa Cruz, a Mato Grosso, la zona más productiva de Sudamérica. Si no tenemos la selva amazónica, ese flujo de aire húmedo que llega aquí, no podríamos producir. Es más, la latitud que tenemos de esa zona productora es la zona de los desiertos del mundo. Si vamos hacia el Chile, el desierto de Atacama. Si nos vamos hacia el África, el desierto de Namibia. Si vamos hacia Australia, el desierto australiano. Entonces, una zona que debería ser un desierto, gracias a estas condiciones de clima local, de circulación de vientos, nos hacen tener una zona más productora de Sudamérica. Casi el 71% del PIB latinoamericano sale de ahí. Si bajamos un poquito más, ese país maravilloso con ese relieve enorme, tenemos un efecto de asimetría de valles. Esos son los tributarios del río Bopi, en La Paz. Si ustedes ven aquí, las laderas que miran hacia el sur son más húmedas. Las que miran al norte son más secas. Lo que en el campo ya se reconocía, el cerro macho y el cerro hembra. ¿Por qué al norte? No. ¿Dónde es la zona del planeta que recibe mayor insolación directa? El Ecuador.
Entonces, para nosotros, la simetría del valle, el norte es seco y el sur es... En el hemisferio norte, al contrario. Si no, pregunte a mi colega Paul Dapsac, que su papá le dije, cuando vengas a Bolivia, vas a comprar tu casa con ventanas hacia el sur. Pero se había olvidado que estamos en el hemisferio sur y hacia el sur miramos al polo. Entonces, al norte mira al Ecuador. Por eso es más caliente. Y eso, como les decía, en los Andes era conocido. Otro efecto que conocemos y que aquí también se ve es la sombra de lluvia. Como tenemos valles profundos, la lluvia pasa por arriba. Entonces, en el caso de Tarija, en el caso del Valle de Cochabamba, además de tener asimetría, está en sombra de lluvia. Luego, la inversión térmica. Esos valles grandes como Tarija, como Cochabamba, pero también el altiplano. El aire frío de la cordillera es más pesado, es más denso. Entonces, en la noche el aire se baja y el aire caliente sube. Entonces, tenemos una inversión térmica. Pero no es que más alto era más frío. Sí, pero tenemos ese efecto de sombra de lluvia. Otro efecto que hace que el clima sea menos extremo son los cuerpos de agua. Lo que les hablaba antes, el hemisferio sur debería ser más frío y más caliente, pero no es por qué. Porque por el intercambio de energía, el agua absorbe el calor de día, libera aire frío y de noche pasa lo contrario. Por todos esos efectos, Bolivia es megadiversa. Entonces, hablamos siempre que somos un estado plurinacional. Cuando pregunto a mis estudiantes, ¿por qué somos un estado plurinacional? Porque tenemos muchas naciones, eso es obvio. Somos un estado plurinacional y pluridiverso y megadiverso porque tenemos unos ensambles espectaculares que hacen que seamos megadiversos. La megadiversidad no es solo plantas, no es solo animales, sino son etnias, son culturas. Tenemos más de 175 ecosistemas, casi 560 series de vegetación o asociaciones vegetales. El último catálogo de plantas de Bolivia teníamos más de 15.000 especies de plantas vasculares, las plantas grandotas. Las de todavía no tenemos. Y tenemos vertebrados, insectos, un poco en chiste y un poco en serio. Yo digo, uno va pando y patea una piedra y hay una especie nueva para la ciencia. Es más, aquí en Santa Cruz hemos acostumbrado a ver los toboroches todos por la... Hemos dicho, el toboroche, ahí está. Resulta que había sido el camba. Nosotros, o los cruceños, hay que estar orgullosos por eso. La Victoria regia, que la llamaban la Victoria botánica, que la teníamos en el jardín botánico y resulta que es una nueva especie. Aquí tengo a mi colega Liliana que podrían darnos una lista de especies nuevas que estamos, porque el museo trabaja mucho con eso. Pero a nivel local hay factores que también afectan la temperatura. La cobertura vegetal es muy importante. Ayer unos colegas nuestros de FAN han presentado y ese trabajo hemos hecho con Armando Rodríguez y un grupo de estudiantes para Cochabamba, donde vemos que hay una correlación. Cada 20% más de cobertura de dosel que tengo, baja la temperatura. ¿Cuándo vamos a esperar el micro? ¿Dónde esperamos? ¿En el sol o en la sombra? En la sombra. Entonces, igual aquí que pasa en Cochabamba, pasa en Santa Cruz. Estamos diciendo que Santa Cruz está más caliente, que Santa Cruz llueve menos, que Santa Cruz tiene más viento, y aquí tenemos la culpa al cambio climático. Pero el cambio climático no es un monstruo amorfo, como digo yo, es algo que somos nosotros. El cambio climático somos nosotros. Cruz ahora tiene un radio de 300 kilómetros alrededor sin cobertura boscosa. Obvio que es más caliente. Si uno va y habla con los vecinos, dice, no, está más caliente Cochabamba. No es así. Claro que no era. No teníamos tantos edificios, las casas tenían huertos. Entonces, el efecto local, el factor local que condiciona el clima es muy importante. Pero ¿qué es un piso ecológico? Un piso ecológico es una faja
altitudinal, como se dice en inglés, belt, cinturón, donde está un conjunto de plantas, de animales, de cultivos y de culturas que han pasado. En Bolivia hemos tenido grandes imperios. El Tiwanaku estuvo 2500 años, el imperio inca mucho más cortito, y ahora nuestros compatriotas hacen lo mismo que hacían los Tiwanaku. ¿Qué es lo que hacen? Manejan diferentes pisos ecológicos. Lo que Murra ha dicho, el manejo vertical de pisos ecológicos. ¿Por qué? La seguridad, la soberanía alimentaria no depende de un piso. Si yo soy un aymara y vivo en el altiplano, sí, tengo llamas, tengo charque, tengo lana, pero la coca, ¿de dónde viene? El maíz, ¿de dónde viene? ¿Qué hacían nuestros ancestros aymara antes? Se iban a la costa, traían productos de mar, se iban a los yungas, traían coca, y es más, antes los territorios eran discontinuos. Los aymaras tenían tierras en la costa del Pacífico, en el valle de Cochabamba, en los yungas y en el altiplano. Ese piso ecológico está dentro de un piso bioclimático. ¿Qué es un piso bioclimático? Es también una faja altitudinal, está marcada por la temperatura. Y hemos visto que cuanto más subo, a menos que tenga inversión térmica. Entonces, esto es un poco para que entendamos, durante muchos años hemos tenido muchos problemas de trabajar a nivel interfronterizo o a través de fronteras, porque en Colombia el basal, como está ahí al lado del Ecuador, llega hasta 1500. Entonces, si hablábamos de límites altitudinales, si hablábamos de pisos altitudinales en el lenguaje coloquial, siempre había confusión. Pero si calculamos el índice de termicidad, ya no hay discusión, porque tengo un valor que me marca el piso. Entonces, y esos son los pisos bioclimáticos que encontramos en Bolivia. El infratropical, muy caliente, lo que mi colega el doctor Navarro llama infrahumano. Los que estuvieron en Beni, en Trinidad, saben lo que es. Santa Cruz es caliente, sí, pero es muy caliente. Luego tenemos a nosotros que nos gusta vivir bien, estamos en el tibio. No, ni muy caliente, ni tibio. Yo digo templado, porque el templado es un macrobioclima y no quiero confundirles. Después vamos a La Paz, fresco. Ah, sí, la Mónica es frío. Es fresco, pero es fresco. Pero si nos vamos a Oruro, sí que es frío. Es el oro tropical. El tropical de montaña. Acuérdense de la orografía. Si subo más, tengo el cri-oro, el que se congela en las montañas. Semicongelado. De noche se congela, de día se descongela. Y ahí hay una unidad de plantas impresionantes que se han coevolucionado con eso. Nosotros sabemos, bueno, aquí tenemos biólogos juntos, ahí la veo. Entonces, ¿qué pasa con el agua cuando se congela? Se expande y tiene cristales. ¿Qué pasa con la célula? Se rompe. Por eso la helada nosotros tememos tanto. Pero hay un grupo de plantas que está coevolucionados con el congelamiento. Y aquí a mi amigo David, que tiene estas plantas especiales que sus células no se revientan cuando congelan. Podría ser un anticongelante o algo que podríamos hacer. Y finalmente el gélido o el nival cuando tengo la humedad suficiente. Ahora respiraremos, porque ahora vienen los números. Les dije que había esa introducción que es mucho más lúdica, es mucho más informativa, y ahora pasaremos a los números. Nosotros hemos aplicado el modelo bioclimático global de Rivas Martínez. ¿Por qué utilizamos el modelo climático de Rivas Martínez? Porque presume una evolución de los sistemas de clasificación climáticos y bioclimáticos. Teníamos Caldas, Ceilán, tenemos Tortuait, tenemos Holdrich, y el modelo de bioclimático de Rivas Martínez, aprovecha todos esos avances y hace ya un modelo bioclimático. El clima
con relación a la vida. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar, sí, va a aumentar 3 grados, va a disminuir 10 milímetros, pero ¿eso qué significa para la vida? Y ese modelo nos permite hacer un diagnóstico y nos permite hacer un pronóstico. Tenemos además los datos de lo que se llama el INADI, del servicio del Sename. Calculado, necesitamos 9 variables. Si vamos a hacer de todo el país. ¿Por qué? Si ven ustedes, tengo la precipitación media anual, pero hay estaciones donde la media... Entonces no llegamos a... Tenemos que tener la precipitación. Lo que tiene de interesante el modelo bioclimático de Riccini, sí, trabaja con promedios, pero trabaja con extremos. La vida, las comunidades se distinguen por los promedios. Estamos muy acostumbrados a ver los informes de precipitación media, dietas isotérmicas, pero eso para la vida no tiene sentido. La vida, a ver, un frío es en la época más fría. ¿Cuánto es en la época más seca? Y eso nos permite, sabiendo, por ejemplo, la precipitación de los 2 o los 3 meses consecutivos más secos. Luego la temperatura anual, la temperatura media mensual, y en el caso que tenga estaciones que tengan una media por mes menor a 0, la temperatura media de los 2 meses consecutivos más secos, y aquí está, la media de las máximas del mes más frío, la media de las mínimas del mes más frío. Y con esos, que no es difícil calcular, peor ahora una hoja Excel, podemos hacer muy fácil, y utilizamos índices. Y los índices son muy sencillos y fáciles de calcular. Tenemos el índice de termicidad, el IT, temperatura media mensual, más la media de la máxima del mes más frío, más la media de la mínima del mes más frío por 10. O en su caso, tengo meses que tienen menos de, que la media es menor a 0, sumo esas temperaturas medias mayores. El índice hombrotérmico anual me encanta. Precipitación total anual entre la temperatura total anual, o 12 veces la temperatura media mensual. ¿Qué es eso? Mauricio, ¿qué es eso? Un balance hídrico de manera súper sencilla. No tengo que hacer fórmulas muy complicadas, tengo. Pero también necesito saber el índice hombrotérmico de los 2 meses consecutivos más secos. Entonces, termicidad, termotipo, régimen de temperatura. Hombrotipo, régimen de humedad. Y si combino el índice hombrotérmico anual con el de los bimestres más secos, tengo la distribución de las lluvias. Ahí está, aquí tenemos los 5 macrobioclimas. Entonces, si mi índice sale entre 670 y 890, estoy en el tropical, en el muy caliente. Resalto lo que tenemos aquí. No necesito complicarme con lo demás. Pero, ¿por qué pongo aquí? Porque el índice de continentalidad, que se llama, que es la amplitud térmica anual, no funciona para el trópico. Porque la amplitud térmica diaria es mayor que la amplitud térmica anual. Entraremos a los datos. Entonces, a manera de ejercicio, hemos agarrado las 9 capitales departamentales y 2 estaciones que están a mayor altitud. Y a mayor latitud también. Entonces, tenemos estaciones desde 156 metros hasta casi 5.200, 5.500, la estación del Chacaltaya. Y aquí es muy importante la temporalidad. ¿Qué periodo? Estamos hablando de clima. No estamos hablando de tiempo atmosférico. Para hablar de clima, tengo que por lo menos tener 30 años. Pero sabemos que el clima en Bolivia es muy variable. A la larga, si agarro, obviamente, de 3 años, entonces puedo ver una estabilidad. Pero si agarro de periodos de 30, de 20 años, voy a ver que oscila un montón. Entonces, en periodos cortos, Bolivia tiene mucha oscilación del clima, pero a la larga puedo calcular.
Justo ayer había una presentación sobre una red de estaciones meteorológicas privadas, que tiene más de 250 estaciones. Claro, de aquí a 30 años vamos a tener muy buenos datos si seguimos. Pero hay estaciones que ven ustedes que de precipitación tengo menos que de temperatura. Y en el caso del Chacaltaya tengo datos sueltos, del 44 al 45, del 53 al 66 y del 2004 al 2007. Pero ven ustedes que de temperatura tengo un periodo más o menos de 24 años. Ah, pero acabo de decir que es 30 años. Sí, pero si no tengo que utilizar el dato que tengo. Y pues como hay una correlación muy fuerte entre la vegetación y el bioclima, lo que hemos hecho nosotros los últimos años es donde tengo estación, calculo índices y veo qué vegetación y qué especies. Y cuando voy al campo y no tengo estación, las plantas me están diciendo, las plantas no tienen piernas, no caminan. No es como la fauna, que es mucho más, tiene una distribución mayor. Entonces las plantas son portadoras de información, muy importantes. No todas las plantas, algunas son cosmopolitas, que van donde quieren, pero hay algunas que son restringidas y han coevolucionado con estos climas. Aquí están los datos de precipitación anual, temperatura media mensual, y ven ustedes que esas dos estaciones, Chacaltaya y Laguna Colorada, tengo que pasar a utilizar la temperatura positiva, que es el sumatorio de los grados de temperatura media de los meses que la temperatura media es mayor a 0. Entonces, con todos esos datos, puedo calcular la termicidad, el índice de termicidad, el régimen de temperatura, el IO, el régimen de humedad, y combinando los dos, puedo tener la distribución de las lluvias. Y ahí está el diagnóstico bioclimático. Cuando hemos empezado a trabajar con esto, siempre nos criticaban por los nombres esos tan pomposos, crioro tropical, infratropical, sérico, pluvioestacional, pero fue calando. El modelo bioclimático global de Rivas Martínez se ha utilizado para hacer la cartografía de los Andes. Y ahora la clasificación internacional de vegetación en el cual está trabajando el doctor Navarro utiliza el modelo bioclimático global. ¿Por qué? Porque funciona. Los anglosajones son muy prácticos. O sea, si hay algo que funciona, yo uso. Entonces, obviamente, si se llamara Watson Thompson, con el perdón de la palabra, ya hubieran utilizado hace 40 años atrás. Pero como es Rivas Martínez y español y suena latino y tenemos mala fama, entonces no se utilizó antes, pero ahora. Entonces aquí tengo desde semicongelado, no tenemos ahí arriba todavía, hasta el muy caliente. Y ven ustedes que aquí, y esa es otra gran ventaja que tengo con el modelo, es si bien que tengo crioro, pero puedo tener un crioro superior, más cerca al nivel, y un crioro inferior, más cerca al oro tropical. Entonces eso nos permite ir separando. Hemos visto, nuestro país tiene un montón de factores que está afectando el bioclima. Entonces, si yo separo esa clasificación, puedo llegar con más detalle. Entonces, discutiendo un poco, vemos que más de la mitad de las estaciones tienen una distribución de lluvias pluviestacional. Una época de lluvia y una época seca. Y la humedad es subhúmedo. Pero tenemos cobija, que está más al norte, y tenemos el alto, que son pluviestacionales húmedos. En el caso de cobija, porque llueve más, y en el caso del alto, porque evapora. Luego, los valles de Cochabamba, Tarija, están en sombra de lluvia. ¿Se acuerdan de la sombra de lluvia? Está tan abajo que la lluvia pasa por ahí. Nosotros, la primera vez que llegué a Cochabamba, miraba la cordillera y los rayos y los truenos. Y digo, mañana. Sí, del otro lado, nunca pasan para este lado porque estamos en sombra de lluvia. Igual que las estaciones que están en el altiplano. El altiplano es una meseta entre dos cordilleras, la occidental y la oriental. Ese aire frío en la noche baja. ¿Por qué en el altiplano no hay bosques? Porque se congela. No tenemos bosques, pero tenemos los tolares. Entonces, y esa es siempre la discusión que tengo con los colegas. Sí, hablamos mucho de deforestación,
de los bosques, pero en el altiplano los tolares son intensamente. ¿Y quién hace eso de la deforestación de los tolares? Es más, nosotros en Cochabamba, aquí en Santa Cruz creo que no coan mucho, ¿no? En La Paz tampoco es mucho. Pero nosotros los cochabambinos todos los viernes olemos a tola, porque es la parte que hace el sitio de nuestras mesas. Y ahí está el piso ecológico. Ya. Ahora sí podemos hablar un lenguaje más coloquial. Entonces tenemos el subnival pluvial húmedo, el subnival sérico seco, y así sucesivamente, desde 235 metros hasta 5.300 casi. Entonces el bioclima pluvial se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera oriental. ¿Se acuerdan de la sombra de lluvia? ¿Dónde se queda la lluvia? De ese otro lado. Y ahí tenemos el Chapare, Chipiriri, llega a llover casi 5.000 milímetros al año. Luego tenemos también el Madiri, que está también ahí en la vertiente oriental, en el norte del departamento de La Paz. Y en el caso del Taya, también es pluvial porque está ahí, en ese limbo. Entonces, no hay mucha lluvia vertical, pero hay mucha lluvia horizontal. Entonces, esas nubes que rebalsan van dejando esa humedad ahí. Luego la estación Puro, por su altitud, debería ser fresca, pero es fría. ¿Por qué? Por la inversión térmica. Y la Laguna Colorada, que debería ser frío, es semicongelado. ¿Por qué? Además de la inversión térmica, latitudinalmente está más al sur. Por ende, más como hemos visto. ¿Qué podemos concluir de todo eso? Es que en Bolivia tenemos pisos térmicos o pisos bioclimáticos que van desde los 80 metros, el punto más bajo, Puerto Bush, donde queríamos sacar nuestros productos por la cuenca del Plata, 1.500 metros, el Gran Nevado, el Tata Sahama. Y en el caso de las tierras bajas del norte, donde la altitud no es un factor que condiciona la termicidad, ahí el límite no es altitudinal, es latitudinal. Entonces, a partir de 15 grados de latitud norte, más o menos, de latitud sur, perdón, hacia el infratropical. Por eso Santa Cruz es caliente, no es muy caliente, porque latitudinalmente está más al sur. Luego, 10 de las 11 estaciones analizadas muestran los diferentes pisos ecológicos. Acuérdense, el piso ecológico es la combinación de la termicidad, de la humedad, de la distribución de las lluvias. Y eso hace que las plantas, animales, personas, usos, cultivos sean diferentes porque han sido coadaptados con esos pisos ecológicos. Luego, el bioclima y hombrotipo pluvioestacional es lo que domina en el país. Tenemos sí zonas pluviales y zonas séricas en los valles de sombra de lluvia. Luego, hemos visto que el marco conceptual y metodológico del modelo climático de Rivas Martínez es muy útil para hacer el diagnóstico bioclimático. Pero ahora lo que estamos haciendo es, con las series de datos más largas que tenemos de 70 años, ya no estamos utilizando, y con el perdón de los colegas del IPCC, que muchas veces, pero son muy inciertos los modelos de IPCC, y principalmente a escala chica. Entonces hemos tenido justamente uno de nuestros estudiantes que está haciendo su doctorado sobre los modelos del IPCC, y dice, usen todos. Entonces nosotros queremos algo más cercano a la vida, entonces estamos proyectando los datos que tenemos hacia el futuro, 2050, 2100, y volvemos a hacer el diagnóstico bioclimático. Entonces ahí podemos ver el desplazamiento de los pisos térmicos, saber si la distribución de lluvia está cambiando, y hemos visto que sí. Sabemos que tenemos una tendencia de la monsonización del clima. Sí, llueve lo mismo, misma cantidad, pero en menos tiempo. Antes en los Andes llovía de noviembre hasta marzo. Ahora hemos tenido años que ha llovido marzo todo lo que tenía que llover en 5 meses. Y los datos del Cenami, a pesar de tener dificultades, cada vez vemos que las iniciativas privadas están disponibilizando más
información. Eso es todo cuanto tengo para informarles la mañana de hoy. Muchas gracias por su paciencia, su buen humor. Y si hay preguntas o dudas, por favor. Muchísimas gracias por tan brillante presentación. Vamos a tener tiempo para unas 3 preguntas. Adelante, por favor. Aló. Buenos días, profesor. Muchas gracias por la explicación. Uno como economista recién un poco se familiariza de otra ciencia, ¿no? Que es que esta de la, pues, el tema climático, ¿no? El tema de la precipitación, todo eso. Una consulta, dada su data que usted tiene de 70 años, ¿usted ha visto alguna tendencia en Bolivia respecto a un aumento de la temperatura? Es decir, que sirva para una línea base, digamos, para hacer políticas, porque, digamos, toda la discusión del mundo dice, tratemos de aumentar la temperatura en 1.5 grados a 2, ¿no? Respecto a niveles preindustriales, ¿no? Esa es la meta. Pero yo he visto que en Bolivia, en ciertos estudios que se han hecho, en el departamento de Santa Cruz ha aumentado a 3 grados la temperatura, ¿no? Que estamos fuera de este benchmark, ¿no? Internacional. Usted, dada la data, la trayectoria que tiene, lo que mostró ahora, ¿usted diría que en Bolivia se está aumentando la temperatura y esto está causando un cambio en los pisos ecológicos, en la adaptación de ciertas especies, ciertos flora, fauna, todo esto, ¿no? Es decir, que impacta finalmente sobre la cultura, sobre la economía, ¿no? Como por ejemplo, en el tema económico, a nivel mundial se espera que los polos se derritan, digamos, ¿no ve? Y ahí hay una explotación petrolera, digamos, una cosa, un cambio de vida rotundo, ¿no? Entonces, ¿usted qué pronóstico, qué visión tiene respecto a esto con la data que está viendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y debo decirle que los que más se interesan y que los que más captan después, por ejemplo, en posgrado, toda esa problemática no son los ingenieros, son los médicos, son los economistas, son de las otras áreas de la ciencia, que no tienen la posibilidad de tener eso y explicado de una manera que sea entendible. Espero que haya entendido ahí. Entonces sí, estamos notando que hay un desplazamiento de pisos térmicos hacia arriba. Pero como hemos visto, hay muchos factores que influencian eso. Entonces, en el caso de Santa Cruz, además, sí, del calentamiento global que vemos, el cambio de cobertura del suelo hace que en vez de 1.3, los Andes centrales son, y los glaciares de los Andes centrales, que son glaciares tropicales, son los más amenazados. Entonces, creo, ¿hay algún paseña en el auditorio? Chacaltaya, la pista de esquí más alta del mundo, se ha descongelado. Sí, por efectos de caliente, pero por efecto también de la urbe de La Paz. El aire caliente sube. Y toda hollada sube el aire caliente. ¿Dónde sale? Justo al Chacaltaya. Por eso se ha derretido mucho más rápido. Incluso eso es bastante complejo y por eso uno tiene que ver mucho el imaginario de la gente local. Porque, por ejemplo, en los Andes, en lo que era oro, o sea, frío, se está volviendo fresco. Entonces ponía papa amarga para hacer chuño porque no daba otra. Ahora estoy poniendo papa guaycha. Muy bien el cambio climático. Entonces le digo, sí, está muy bien, pero ¿y dónde vas a subir más, hermano? Bueno, al cielo nomás no vas a poder ir. Entonces es un tema complejo y hay muchos factores, es bastante complejo. Entonces hay muchos factores que están haciendo que nuestra temperatura, en el caso de Bolivia y en el caso de los trópicos, esté aumentando más rápido que los demás, porque es la zona del planeta donde más deforestación también tenemos. No sé si, y hay algo muy importante que debemos saber. Entonces, esos procesos de retroalimentación positiva, que se llama, positiva para el sistema, negativa para nosotros. El hielo de los polos, principalmente el polo norte, es blanco. Entonces, casi todo refleja, ¿no? Cuando está muy caliente ponemos una polerita blanca porque si pongo negro absorbe todo. Entonces el hielo refleja, pero como el hielo se está derritiendo, tengo más superficie de mar, que es oscuro, absorbe más.
calienta más. Entonces hay un proceso de retroalimentación que puede llevarnos a un otro punto de equilibrio en el planeta. Que no va a ser como las predicciones, no, hasta el 2100 va a aumentar 3 grados. No, estamos en un sistema que está en equilibrio y que se autorregula. Puede ser que cuando derrita el polo va a pasar a 4 grados más de promedio, no sé si nos adaptamos. Perdón ser tan... La siguiente pregunta, por favor. Gracias. Quisiera saber la opinión personal que usted tiene respecto al último informe del IPCC, respecto a que ellos concluyen de que existe un 18% de posibilidades de que a finales de siglo la raza humana se extinga o que se extinga el 10% de la población. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto sobre ese informe que considero es bastante contundente y serio, y es como también un grito desesperado por parte de la ciencia para que como planeta nos demos cuenta de que estamos en emergencia, ¿no? Y a veces pareciera que como sociedad todavía no estamos entendiendo en el periodo complejo que estamos viviendo. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. No voy a poder darte mi opinión personal porque estoy representando a la Católica en este momento y el último informe no lo he revisado al detalle, pero en base a los datos que me da usted y a lo que he visto de una manera así general, es probable. Como les decía, esos ciclos de retroalimentación. Entonces, un ciclo de retroalimentación es el derretimiento de los polos, entonces se vuelve más negro, absorbe más y hay un ciclo. Pero el otro ciclo de retroalimentación que es mucho más peligroso es el permafrost, donde tenemos mucha materia orgánica y usted no sé si saben, pero el metano es 24 veces, 25 veces más efecto invernadero que el propio dióxido de carbono. Entonces, ahí no sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, probablemente el planeta y los seres vivos tal vez disminuya la diversidad porque hemos tenido un periodo de estabilidad climática de 11.500 años, donde hemos tenido ese boom de biodiversidad. Entonces, estamos en el momento en que el planeta tuvo la mayor biodiversidad. Pero si cambia, como te digo, 4 grados más en medio, de pasar. Entonces, probablemente algunas comunidades de plantas animales y tal vez algunas comunidades humanas puedan adaptarse. Generalmente los que tienen más recursos y que vayan a poder hacer temas más artificiales para, como digo siempre, ¿puedes producir plátano en el altiplano? Puedes, si tienes plata para meter un invernadero, no es meter humedad y conservar, puedes. Entonces, dentro de ese escenario que puede ser muy perverso para la mayoría de la población, seguramente algunos con más recursos pueden llegar a, no sé si adaptarse, ¿no? Pero tener algo así. Entonces, es una probabilidad. E infelizmente, y es lo que siempre repito, el cambio climático no es un monstruo amorfo, no es como la dictadura, no es que es amigo, no. El cambio climático somos nosotros. Entonces, y es adrede. Ahora sí tengo que decir desde la católica, ese es un pecado, ¿no? Es porque la píldora dorada que nos han metido fue el cambio climático. Entonces una hora va en el campo, es lo que digo siempre a mis estudiantes, o sea, de cambio climático todos opinan, ¿no? Pero de resistencia hidráulica, de baterías de litio, casi nadie opina, pero del cambio climático todos tienen una opinión. Y eso es lo que el sistema quiere, que la gente esté discutiendo, que nos den algunos pesos aquí, toma eso, anda a adaptarte, ¿no? Y mientras nosotros seguimos produciendo los... Entonces, es un escenario probable, aunque nosotros, y me da mucha pena a las generaciones que nos siguen, ¿no? Gracias. ¿Una pregunta más?
Gracias por la presentación, Vander, muy interesante todo lo que nos comentas. Dentro del escenario justamente del cambio climático, volviendo un poquito a esto, ¿cuáles serían, digamos, los pisos ecológicos que van a ser más afectados en Bolivia en la evolución que más o menos se tiene? No sé si existe ya algún estudio y cuál sería el impacto, digamos, en nuestro país. Los pisos más altos, Marcos, son los pisos más altos, que tienen una faja altitudinal más corta. Entonces ya estamos viendo que esos son los más afectados, empezando por los glaciares, que estamos viendo que están derritiendo. Hay una red Gloria que se llama, mañana voy a presentar justo de la red Rosa, que es de observatorios socioambientales de los Andes. La red Gloria hace ya 12 años que tiene 25 estaciones en la montaña, donde están haciendo el monitoreo de la temperatura, humedad y de la superficie, pero también del subsuelo. Y están simulando con cápsulas cercadas el calentamiento global. Entonces ahí se ve que es donde tengo mayor impacto. Pero ¿qué está pasando? Hay mayor densidad. No es como está más caliente, entonces ese desplazamiento pisos térmicos, las plantas están subiendo. Es como si subiera el agua, ¿no? Y nos vamos cada vez más arriba, así, hasta que ya no tenemos dónde ir. Entonces los pisos más impactados son los pisos ecológicos más altos, el nival, el crioro tropical, el oro tropical. Eso por el desplazamiento de pisos. Pero aquí abajo, principalmente el termotropical, el gran impacto es por el cambio de cobertura. Entonces el cambio de cobertura lo que está haciendo es que están cambiando las dinámicas del ciclo del agua, del ciclo del suelo, de la estabilidad climática. No sé si te respondí mal. Muchísimas gracias. Bueno, si es una pregunta bien breve. Muchas gracias, Vanderlei. Soy Rivera de Cochabamba. Quería preguntar si es que esta exposición tan brillante y comprensible y tan sencilla que tú haces, si la Católica o los investigadores hacen un estudio sobre esa relación mística de ritualidad que las comunidades tienen con la naturaleza y que en base a cosas muy sencillas, como por ejemplo si un zorro pasa por el camino de izquierda a derecha, si tú vuelcas una piedra y ves dónde está la humedad, si tú ves que las ranas han colocado a cierta altura del riachuelo los huevos, hay ese tipo de relacionamiento de la academia con estas cosas tan sencillas que las comunidades tienen con la naturaleza. Debo empezar a decirte, Oscar, que el sencillo no es fácil. Si el sencillo fuera fácil, ya teníamos otro cumpleaños feliz, ¿no es? Entonces, el sencillo es algo que viene del complejo. Y el complejo es la observación metódica y sistemática y generacional de esos comportamientos de la naturaleza. Acuérdense, la naturaleza ha coevolucionado con el clima. Son grandes indicadores. Ya hace más de... déjame pensar un poco, más de 30 años que se viene estudiando e investigando eso. Bueno, gran parte gracias a Agruco, la revalorización del conocimiento campesino. Y entonces tenemos mucho, dentro de la Católica también hemos visto varios estudios, justamente ese conocimiento tradicional que es muy importante. No es, ay, mira la piedra, no, eso es porque es un conocimiento sistematizado y que tiene tanto valor como el de la academia. Es más, tenemos que hacer esas investigaciones. Bueno, nosotros recién estamos en la transdisciplina, que es donde reconocemos ese conocimiento.
Y cada vez más estamos tratando de ver, pero debo decirte que infelizmente estamos perdiendo muy rápido, Oscar. Uno va a las comunidades y ¿qué quiere el joven? Quiere ir a la ciudad, tener su iPhone 15 y su línea de taxi, de trufi. Y infelizmente muchos de ese conocimiento, como dices tú, subvalorado. Pero hay algunas experiencias buenas entre tecnología y conocimiento tradicional que son, por ejemplo, hay unas nanoestaciones meteorológicas que te dan un semáforo que te dice, ah, mira, bajó de 3 grados, entonces puedes tener helada en la mañana. Entonces el joven, que también es productor, va y dice, porque él se compra, ¿y cuánto cuesta este aparatito? Ah, 700, bueno, es igual que un celular. Se compra y dice, ay, va a haber, mami, ¿por qué va a haber helada? Ah, ¿no has visto, hijo, que eso es el otro? Entonces estamos tratando de recuperar. Entonces hay una tradición en Bolivia que tenemos tanta cultura. Acordate, Oscar, hemos sido elegido el destino cultural más grande hace 4 años o 3 años atrás. Entonces tenemos mucho y se está perdiendo muy rápido. Estamos como ahora, no sé si de aquí de los... ¿alguna vez han leído Asterix y Obelix? ¿Tú has leído, Oscar, alguna vez? Entonces estamos como los gauleses, ¿no ves? Estamos aquí así, queriendo revalorizar, y está pues el imperio romano aquí, la media, la Coca-Cola, todo alrededor, que te bombardea con información, ¿no ves? Entonces lo bonito es consumir. Siempre repito una frase que es de un conjunto argentino, que se llama Los Espíritus, dice, niños que quieren crecer para comprar y vender, para usar y botar. Entonces así estamos criando a las nuevas generaciones. Entonces tenemos un periodo de tiempo muy corto para revalorizar y sistematizar. Por suerte, habría que ir a la biblioteca de Agruco y a ver todo. Yo en mi tiempo de estudiante he hecho varias fichas de estas de revaloración. Entonces nosotros en la Católica, que tenemos el mandato de ser una universidad en salida, estamos mucho con ese diálogo y gracias a esa metodología transdisciplinaria, donde ya no es como antes, ¿no? Yo soy el ingeniero y tienes que hacer eso, así, así. Tampoco lo otro, ¿te acuerdas que era papito que quiere? ¿No? Nos daban su lista de compras. Ahora tú sabes, yo sé, y vamos a co-construir juntos, porque además sabemos que si la gente no se apropia, no se sensibiliza, no funciona. No sé si compliqué más. Muchísimas gracias. Si hay más preguntas, Vanderlei nos va a acompañar durante el break. Tenemos un pequeño receso de 10 minutos antes de empezar con la siguiente presentación. Nuevamente, un aplauso, por favor, al profesor Vanderlei.